El otro día, en el programa del señor don Jesús Cintora, en Televisión Española, intervino la señora doña Silvia Enchorrondo, también de Televisión Española, para hacer un alegato contra los periodistas y los medios que difunden informaciones no suficientemente verificadas, los llamados bulos. Entonces, primero hay que poner orden, enfocar, ver lo que está pasando, combatir, por supuesto, los bulos. Los periodistas de Radio Televisión Española, que precisamente nos dedicamos a combatir los bulos y la desinformación. Gracias a Radio Televisión Española por el combate que está llevando a cabo contra los bulos, porque son una peste, porque nos están agobiando. La señora Enchorrondo proponía, como medida contra este tipo de informadores que dan noticias no suficientemente verificadas, endurecer el Código Penal para poder empapelar a todos los que lo cometieran como delincuentes. Silvia, ¿estarías dispuesta a mojarte en decir alguna medida que tú llevarías a cabo para frenar la desinformación, los bulos, el pseudoperiodismo? Habría que penalizar la mentira, no el delito de atentado contra el honor, no. Hay que penalizar el acto de mentir. Yo creo que empezar por ahí. Hablo de que sea un delito, que de alguna forma se estudie la posibilidad de legislar contra el hecho de mentir, que no está recogido como tal en las leyes. Con lo cual, lo que hay que penalizar y lo que hay que regular y lo que hay que combatir también desde la legislación es el hecho de mentir. Durante el diálogo, la señora Enchorrondo no puso ningún ejemplo de a qué tipo de personas se estaba refiriendo, aunque es verdad que la edición del programa del señor Cintora, mientras ella lo decía, ponía imágenes del señor Vito Quiles, el reportero de Estado de Alarma TV, la plataforma EDATV. Y es cierto que los que hayan seguido la trayectoria del señor Quiles, sus publicaciones en Twitter y similar, se habrán dado cuenta de que, digamos, que no se caracteriza siempre por demasiado trabajo de verificación de cosas que ha difundido. Vosotros publicasteis ahora en el mes de octubre una noticia que decía: apuñalan a un hombre en el metro de Madrid al grito de Alá es grande. Luego Vito se hizo eco en Twitter. Mire que Vito Quiles ha hecho cosas execrables. El otro día publicar que si un señor que según él era marroquí estaba violando una cabra cuando ese vídeo correspondía a Rusia. Vito la difundió. Ya, pero Vito es un colaborador ajeno, o sea, me refiero, no es un... ¿Es ajeno o es me refiero a un colaborador, reportero de... No, un colaborador de EDATV, pero él a veces le pasa información que no están contrastadas. Dejando al margen que en España ya es delito la calumnia, es decir, acusar de algo y no poder probarlo, como es delito la injuria y el atentado contra el honor, el alegato de la señora Enchorrondo contra los periodistas y los medios que difunden informaciones no suficientemente verificadas tendría más valor si asumiera que se está refiriendo a toda la profesión periodística, empezando por el medio donde ella misma trabaja. Los periodistas de Radio Televisión Española, que precisamente nos dedicamos a combatir los bulos y la desinformación. Porque si no, si su crítica se refiere únicamente a los medios de la competencia o en su caso del espectro ideológico contrario al que ella pertenece, pierde bastante fuerza y parece una simple descalificación del rival político. Porque si quisiera hacer una reflexión profunda sobre las informaciones no verificadas difundidas, tendría que empezar analizando si en RTV en los últimos tiempos han difundido informaciones no verificadas varias veces. Empezando por don Jesús Maraña, que en Televisión Española difundió la noticia de que la esposa del señor Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, había sido beneficiada por el señor Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia en sus negocios. De diciembre de 2020 y agosto de 2022, la Xunta de Galicia, presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo, dio 114.000 euros en ayudas a Sargadelos, una empresa de cerámica gallega. Lo hizo en 4 convenios diferentes y cuando, según el Digital, la mujer del líder del Partido Popular, Eva Cárdenas, trabajaba en la compañía. La mujer de Feijóo, que hoy han salido los datos, los hemos publicado en Infolibre, de cómo durante unos meses que estuvo en una empresa en Sargadelos, esa empresa... en un aparente intento de igualarlo a lo que le pasaba a la esposa del señor don Pedro Sánchez. Más de 100.000 euros en subvenciones a Sargadelos. La empresa en la que trabaja su pareja, o trabajaba su pareja, mejor dicho, cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Pues estos son los hechos. Información que se demostró incorrecta, no suficientemente verificada y tuvieron que pedir disculpas. Y RTV, que se había hecho eco del tema, miró para otro lado. También fue en Televisión Española donde escuchamos al señor don Javier Ruiz decir que el controvertido eurodiputado, el señor don Luis Pérez Alvise, había deseado que se violara a la hija del presidente don Pedro Sánchez mientras sonaba el himno nacional. Una persona que se inventó, fabricó
fabricó el certificado de vacunación de Salvador Illa, exministro de Sanidad. Mentira. Que se inventó que Manuela Carmena tenía un respirador en plena pandemia. Mentira. Que pidió en redes violar en masa a la hija de Pedro Sánchez. Que pidió en redes violar en masa a la hija de Pedro Sánchez mientras sonaba el himno nacional. Mentira. Don Javier Ruiz dijo eso en Televisión Española. Nadie le corrigió y le rectificó por haberlo dicho en ese momento, y luego, días después, tuvo que reconocer que había difundido aquella información pese a no tenerla suficientemente verificada. Una rectificación aparentemente forzada por las medidas legales que había puesto en marcha el eurodiputado. Una precisión barra rectificación. El otro día en aquella mesa hacíamos la lista de cuestiones que había hecho Alvise y comentábamos, una de ellas, que Alvise había pedido violar a la hija de Pedro Sánchez. Esa atribución fue errónea. Y también fue en Televisión Española, y ya ha sido rematadamente comentado, donde la tertuliana doña Ana Pardo de Vera acusó al señor don Rafael Marcos de estar condenado por pederastia. En este caso, o sea, claro, que tengas a esta señora que tuvo a su hijo secuestrado, que tuvo a su hijo encerrado con las ventanas cerradas, y que digas que es que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pederasta. Pero si la justicia, bueno, eso lo dirás tú, porque la justicia le ha dado al padre. Otra información que se difundió sin estar suficientemente verificada, como la propia doña Ana Pardo de Vera tuvo que reconocer, por acuerdo extrajudicial para evitar una condena. Me equivoqué con un dato e imputé una condena por pederastia a un hombre, Rafael Marcos, que no la tenía. Por tanto, cuando doña Silvia Incharrondo hace un llamamiento para tomar medidas muy contundentes contra aquellos que difunden informaciones no verificadas, entiendo que no lo está diciendo contra el señor Maraña, la señora Pardo o el señor Ruiz, que son actualmente colaboradores en plantilla de Televisión Española. Gracias a Radio Televisión Española por el combate que está llevando a cabo contra los bulos, porque son una peste, porque nos están agobiando. En todo caso, hay que decir que este debate no es nuevo, porque ya durante el gobierno de don Felipe González se puso en marcha un intento de ampliar el Código Penal con una ley antibulos. En ese momento se decía una ley mordaza, con la excusa de que la difamación no estaba suficientemente contemplada en el Código Penal español. Es absolutamente indigno que se persiga a una persona de bien por el hecho de que se llame González Márquez. Es que no es posible que los ciudadanos no se rebelen contra el precio añadido que tienen que pagar las familias de los políticos por el mero hecho de compartir sus apellidos. El señor González estaba furioso porque los medios habían asegurado que en su entorno podía haber gente enriqueciéndose, incluyendo miembros de su familia, como por ejemplo su cuñado, el señor don Carlos Palomino, algo que nunca se acreditaría. Tendría que aprovechar la oportunidad tal vez para decirlo ahora, no vaya a ser que me digan que por qué no desmentí a tiempo. No es que desmienta, no tengo ninguna necesidad de desmentir. Lo que hago es acusar, no desmentir, acusar de comportamiento indigno y lamentable a los que han dado órdenes de hacer eso contra personas decentes, por el mero hecho de que tengan el apellido de un responsable político, y decirles que no me quebrarán moralmente. Es así de claro. La ley se puso en marcha a raíz del Congreso del PSOE del año 1988, donde Felipe González lanzó su célebre alegato contra los periodistas que para él eran gusanos goebbelianos, por el ministro nazi Joseph Goebbels. Atención con ese gusano goebbeliano, que a veces vemos reflejado con una insistencia tremenda. Atención, porque es un intento de descomponer la confianza de los ciudadanos en la democracia. No dijo nombres, pero se refería aparentemente al director de la ABC, don Luis María Ansón, y al director de El Mundo, don Pedro J. Ramírez. Y a partir de los años 90, con doña Rosa Conde como ministra portavoz, se anunció que se ponía en marcha un nuevo proyecto de ley para tipificar esa difamación que impedirá que los periodistas ofendieran. Mire usted, en todos los países occidentales existen reglas del juego, explícitas o implícitas, no solo para regular las relaciones entre los medios de comunicación y los ciudadanos, sino para regular las relaciones de cualquier colectivo con otro. España es el único país que no tiene ni una legislación ni un código deontológico que se fije los mismos profesionales para poner un margen a esa libertad de expresión que solo puede estar limitada por la responsabilidad de cada uno, pero que esa responsabilidad debe estar fijada en algo.
Fue precisamente ese proyecto de ley lo que hizo que se creara una asociación de periodistas contrarios a ese proyecto de ley, lo que se llamó la Asociación de Periodistas y Escritores Independientes, AEPI, más vulgarmente conocida como el Sindicato del Crimen, liderada entre otros por el señor Ansón y el señor Ramírez. Bueno, yo creo que es cierto que hay un enfrentamiento político entre el poder y la prensa, por la sencilla razón de que el gobierno quiere vengarse de la prensa para ocultar la corrupción. Y durante la campaña electoral de 1993, uno de los argumentos importantes que tenía el PSOE y su líder, don Felipe González, era esa legislación contra los periodistas que hacían mentiras y bulos. El propio don Felipe González tuvo un intercambio de palabras con don Pedro J. Ramírez sobre ese proyecto de ley antibulos. ¿Por qué razón, señor presidente, ha estado usted promoviendo una reforma del Código Penal que no protege al conjunto de los ciudadanos, que protege solamente a los políticos y que limita el derecho a la información de todos los ciudadanos? Se dice que se hace una reforma del Código Penal para amordazar la prensa, pero no se dice por qué, en qué consiste. Simplemente se deja una especie de sombra de duda entre los ciudadanos que es bastante peligrosa. Probablemente a lo que se refiere el señor director del diario El Mundo, probablemente a lo que se refiere es a la regulación de la difamación. Y yo creo que quien difama a otra persona debe tener la responsabilidad de asumir las consecuencias. Usted ha declarado recientemente que se enteró del caso Filesa por la prensa. ¿Es que usted no quiere enterarse de ciertos asuntos, no quiere volver a enterarse nunca más de ciertos asuntos, ni siquiera por la prensa? Sin embargo, aquella ley nunca se pondría en marcha, por varios motivos. El primero de ellos porque el PSOE en las elecciones de 1993 perdió la mayoría absoluta, pero el segundo y más importante porque coincidiendo con el momento en el que tenía que tramitarse esa ley, comenzaron a acreditarse los escándalos de la etapa felipista. Comenzó a acreditarse cuando el señor Roldán se fugó de España que lo que se había publicado contra el señor Roldán no era ningún bulo, sino que era verdad. Comenzó a acreditarse cuando el juez señor Marino Barbero entró en la sede del PSOE a registrar que lo que se había publicado de la financiación ilegal del PSOE con Filesa tenía algo de veracidad. Comenzó a acreditarse cuando don Moreno Rubio entra en la cárcel que lo que se había publicado del caso Ibercor tenía indicios de veracidad. Después de eso, aunque quedó acreditado que muchas de las cosas que se publicaron contra don Felipe González no constituían ningún delito demostrado judicialmente, otras sí, y eso hizo que nadie tuviera gana de desarrollar aquel proyecto de ley antibulos porque había quedado claro que al menos una gran parte de las cosas publicadas no eran bulos. Habría que penalizar la mentira. Por comparar lo de la etapa del gobierno González con la etapa del gobierno Sánchez, si se evidenciara a ojos de la opinión pública que la gran parte de lo que se está publicando del caso Koldo Aldama Ábalos es mentira, de los negocios de la esposa del presidente o del trabajo supuestamente enchufado del hermano del presidente son todo bulos y mentiras, quizá pueda desarrollarse esa ley antibulos. Si por contra se acredita que una parte importante de lo que se está publicando no solo es noticiable, sino que en algunos casos hasta puede ser constitutivo de delito, parece más complicado poder sacar adelante una ley antibulos contra aquellos que lo han difundido. Aquí decimos, ¿no? La oposición le pide explicaciones a Pedro Sánchez, pero es que hay, no vamos a decir informaciones, porque son trolas del tamaño de una catedral, que son mentiras. Bueno, hay de todo, ¿eh? Es que, sí, pero es que hay informaciones que son falsas. Pero aquí es que hay, no sé si decir medios de comunicación, están mintiendo. Claro. Que están mintiendo y que luego no corrigen la mentira que han dicho. Pero la clave, insisto, para que un alegato en contra de las informaciones no verificadas sea tomado en serio, es que aquel que lo lanza esté dispuesto a, en primer lugar, hacer autocrítica en su propio medio y a poder garantizar que su medio no va a publicar ningún tipo de noticia no verificada. Porque si su crítica se limita a la competencia pero no se incluye a sí mismo, de cara a un análisis serio, insisto, perderá bastante fuerza. Los periodistas de Radio Televisión Española que precisamente nos dedicamos a combatir los bulos y la desinformación.